noche y día, día y noche, nadie silencia. El mundo Disfruta de los especiales de las mejores bandas del rock argentino. Solo en la radio del rock nacional. Y en modo primavera 2024. Música y noticias. Pasan de las 2 de la tarde, estamos en la hora de la ministra, arranca fuera de contexto del día viernes 8 de noviembre de 2024 por el aire de la 100.9. Selección musical y puesta en el aire, Brian Álvarez. Hay streaming y si hay streaming está Julián. Julián. Está la señora Claudia Rataro. Se vino obligada, Claudia, hace semejante calor. ¿Qué le pasó? Hola, Beto. Hola, ¿cómo anda, Beto. Claudia? No, Buenas pero tardes. vos sabés que estábamos. Mira, hoy estuve haciendo varias cosas a la mañana. Y era como que está, viste, que llevo o no llevo campera. Como que se nublaba. En un momento se nubló, estaba medio fresco. Justo fui a ver a mi mamá a su trabajo. Le digo, me dice, uy, ¿viste que estaba re lindo? Mirá cómo se nubló ahora. Sí, parece que va a llover, decíamos. Y después me olvidé algo, tuve que volver y había tremendo sol. Y decíamos, che, está re loco el día. Pero mira, está lleno de nubes, va a llover, decíamos. ¿viste? Exactamente. Entonces, y acá nunca sabés, acá es. Así. Sí, acá la campera la usamos todo el año. 15 grados 6 décimas la actual, Claudia, y audiencia 15.6 en Río Gallegos. La máxima prevista para hoy es de 17 grados, la actual 15.6, como te decía, 15 grados 6 décimas sobre cero, humedad 36%, la presión 997 hectopascales, viento del oeste a 30 kilómetros, la visibilidad es buena por la tarde. ¿Para qué me da ese tipo de noticias tan lindo que estuvo toda la semana? ¿Quién dijo que se iba a podrir hoy esta mañana? ¿Lo escuché yo? Alguien dijo, no, estuvo demasiado linda la semana, no va a hacer cosa. Va a hacer cosa. Lluvia aislada por la tarde, por la noche, chaparrones. Tenía que venir a tirar mala onda. No puede. Busca pleito hasta con el clima. Bueno, estamos acá en este fuera de contexto. Un montón de noticias picantes en el portal El Diario Nuevo Día. Podés acceder a www.eldiarionuevodía.com.ar y mantenerte informado durante todo el día. Choque. Falleció un conductor de 28 años en un choque, un auto que impactó en la localidad de Las Heras. Esto ocurrió, ¿no? Qué bárbaro, tremendo. Una persona fallecida en una vivienda, una persona que buscaban, una mujer estaba siendo buscada. Eleonora Raffo Mañasco. Yo la conozco desde chica. No me Ella digas, y ellos crecieron en Puerto San Julián. No me digas. Sí. Una situación 46 ahí, años. Sí, joven, una mujer joven. Bueno, de todo. Incendio en un gimnasio de un colegio. La cámara aparentemente captaron a los responsables del foco ígneo. En Pico Truncado ocurrió eso. Tremenda nota de esta mañana con el médico que fue obligado a renunciar, que renunció a un médico, que era un auditor médico. Un doctor. Una doctora. No, claro. Para que va a contar toda la saga porque la está siguiendo desde Buenas ayer. tardes. Buenas tardes, señor compañeros Julián Quirós. y compañeras. Un referente partidario, Sergio Torres, con quien hablamos, de La Libertad Avanza y de Caleta Olivia,
en base también, su apartamento, en base a una denuncia que, sí, a los señalamientos que hizo una profesional médica de larga trayectoria de Caleta Olivia, que justamente pedía que le pedían que realizara aportes partidarios, la coaccionaban, la sobornaban, la coimeaban, como quieran llamarlo en su barrio, como le digan en su punto cardinal, pero es básicamente lo mismo. Le pedían un porcentaje de su sueldo para el funcionamiento del partido político, aunque ella no era partidaria, no era afiliada, no era simpatizante, sino que la convocaron allí por sus conocimientos médicos, en base a lo que ella denunció también, y por el mal manejo de la situación, podríamos decir. Jairo Guzmán dispuso que este hombre, Sergio Torres, también se fuera de su cargo en el ANSES. Torres hizo una conferencia de prensa hoy, nos aseguró también que realizará la denuncia contra Guzmán, y habrá que ver dónde termina esto, porque evidentemente estamos ante la comisión de al menos un delito, ¿no? Ujú. Ahí va. Bueno, situaciones que se van dando y que se van conociendo, ¿no? ¿Dio su versión Jairo Guzmán? No. No, de hecho tengo entendido, sí, en realidad sí, no Jairo Guzmán per se, lo hizo el perfil digital. No podría decir, claro, no podría decir que es un medio de comunicación, ni mucho menos, ¿no? Es un perfil digital donde, bueno, la gente de La Libertad Avanza acá en Santa Cruz. El órgano de difusión que tienen ellos. Sí, digamos. exactamente. Entre otros, porque tienen otra que es la oficina Santa Cruz o algo así, con un logo parecido a lo que es la oficina del presidente en Buenos Aires o a nivel federal, pero en este caso usan justamente para la difusión de Jairo Guzmán y compañía, un perfil que se llama La Nueva Derecha Diario. Y allí argumentaba un flyer, una imagen con Jairo Guzmán, que él como máxima autoridad removía a este jefe de la sede local, estamos hablando de Sergio Torres, enmarcada en una política de tolerancia cero hacia las negligencias que afectan la atención y el bienestar de los afiliados. La destitución del jefe de PAMI Caleta Olivia, dice esta publicación, responde a la falta de planificación y gestión en la provisión de servicios médicos para los beneficiarios, quienes durante las últimas semanas se habían visto privados de atención debido a la ausencia de profesionales en la oficina, que generó numerosas quejas de los afiliados. Pero Torres nos dijo a nosotros que de hecho una persona falleció, un adulto mayor en Caleta Olivia, y que ante la falta de firma justamente del jefe de PAMI Regional Santa Cruz, que es Jairo Guzmán, para un expediente, una licitación, para una cochería, o sea, para un servicio fúnebre, justamente para esa persona, estuvo más de 36 horas en la morgue sin que la familia pudiera saber cómo hacer y qué hacer justamente para su velatorio, ¿no? Bien, y Torres tiene todo esto certificado, o sea, tiene a través de mails, mensajes, notas todo. Y todo. Es re grave esto, ¿no? Sí. Porque esto ya no es él dijo, ella dijo, el otro dijo. No, acá, o sea, hay un intercambio, me imagino yo, epistolar, oficial, en el cual Torres va a poder probar la negligencia y, digamos, la actitud que tiene Jairo Guzmán, de ser así, ¿no? Sería la segunda situación por la que se lo denunciara, no solo por coacción, sino por también por cumplimiento de deberes, ¿no? Como funcionario público. Hay capturas de mensaje, hay capturas de audio. Debe haber mails, porque hay sistemas cerrados donde la gente se comunica. Hay de todo. A través de mails, hay de todo, Claudia. Así que... De hecho, en los mensajes que se intercambian, nosotros buscamos la palabra de la profesional médica, aunque ella está como rápidamente tomó mucha exposición, sobre todo en Caleta Olivia, su figura, y se transformó como en un eje de esta información, ¿no? Que decidió no exponer, para no exponerse ella, aunque justamente Torres le dijo, mirá, yo tengo que hacer una denuncia, te tengo que mencionar acá, porque no puedo poner alguien dijo que o alguien le pasó tal cosa, tengo que mencionar a vos y a otras personas que también forman parte del organismo. Así que en la mañana de hoy va a presentar la denuncia Torres
justamente con todos estos argumentos. Lo hizo, de hecho hizo una conferencia de prensa acompañada de los centros de jubilados de allí de Caleta. Y por el ¿Torres momento es no una hay más. persona de carrera o es de No, la no, es Libertad? un referente político De que la lo Libertad pusieron Avanza. allí. Pero la cuestión más significativamente grave no es solamente toda esta circunstancia, sino que hay un audio que da cuenta de que Jairo Guzmán le dice, yo no me voy a poner a leer el currículum de esta persona, él siendo el responsable de la firma, para ocupar un cargo de auditoría médica. O sea, es como que yo tenga la potestad de decir, no importa si sos médico, o sea, Sí, vos como, que claro. sos libertario, no. Claro. ¿Vas a poner o no? Con el carnet de Sí, libertad no se listo. alcanza. Claro, es como que cualquiera de pareciera. nosotros vaya a hacer auditorías médicas que no tenemos ni idea. No, pero ahí no en este caso, Claudia. Él solamente pedía que sea libertario, la persona. No pedía currículum. Pero no era nada. esto de que se quejaban tanto de que el Estado estaba mal manejado, que con la nuestra. Y a Y propósito, toda esa ya- historia, la casta y todo eso. y a propósito de eso, un referente de la Libertad Avanza en Santa Cruz. Estoy viendo un posteo de hace 12 horas, me aparece recién ahora a mí, Sí. en redes sociales. Se debe investigar hasta las últimas consecuencias. ¿Quién dijo? Daniel Guerra, que estuvo sentado acá en esta mesa. Desde el Partido Libertario Santa Cruz. Sí. Es Partido Libertario, no es la Libertad Avanza. No, Recordemos que Partido- están divididos. Bueno, Partido Libertario Santa Cruz, queremos aclarar que en base a la nota periodística del diario Nuevo Día, publicado el día 7 del 11 del 24, el pedido de aporte partidario libertario se hace mención a los referentes de la Libertad Avanza en Santa Cruz. Esas prácticas ilegales y mafiosas propias de la vieja política deben ser desterradas y denunciadas. Es vergonzoso que supuestos libertarios se aprovechen de los cargos que ocupan para beneficio propio, situación que debe ser investigada hasta las últimas consecuencias. Firma, placa del Partido Libertario Santa Cruz. Se va complicando la cosa, ¿no? Sí. Se está poniendo medio Bueno, igual color de hormiga. yo tengo entendido que igual muchas personas que eran militantes, ¿no? De la Libertad de Avanza no estaban de acuerdo con la conducción partidaria y que se habían separado. Bueno, no, maneja, como bien decía, te escuché decirlo vos, PAMI, ANSES, Secretaría de Trabajo, Vialidad Nacional y un par de entes me lo imagino a Cropi siguiendo órdenes de Jairo, me muero muerta. Ahí te la Bueno, pero tachame la doble. tachame la doble, la simple, ¿no? No me lo imagino a Tremendo. Cropi reportándole a Jairo que Cropi, o sea, bueno, tampoco vamos a decir que. Pero, no, perdón. Pero es ingeniero. No, a lo que voy, o sea, es ingeniero, o sea, se supone que Jairo no tiene nada que hacer ahí, ¿me entendés? A eso voy. Es Claro. como que uno se meta a opinar en cosas que no es tu ámbito. Bueno, Bueno, lo hacemos. lo hacemos igual. Somos todos directores técnicos, somos todo equipo, ingenieros de Fórmula 1. Somos Bueno, todos, acá nosotros somos somos todos médicos. multifunción, Claudia. Somos todos médicos, porque ¿viste? Se enferma uno y todos estamos ahí, no, porque a mi tío le pasó y somos todos auditores, somos todos. Sí, pero gratis. Sí, claro, gratis, no con la nuestra, no con la de ustedes. No, porque viste que yo digo, esto que está pasando ahora, es posible que haya pasado en otro momento también, no vamos a decir que antes claramente, era una cosa impoluta. Salían los recibos de sueldo, después Bueno. el Partido Justicialista para el Frente para la Bueno, pero Victoria. eso sí, pero ojo que eso tiene eso es otra Eso, cosa porque sí. eso está dentro de las cartas orgánicas partidarias Sí, y después bueno, cada sí, quien bueno, es sí. distinto eso. Pero por eso de última va del bolsillo del Si estás de acuerdo. del funcionario. Si vos estás de acuerdo, Claro. Pero esto de las coimas y demás, no vamos a decir que antes a lo mejor también pasaba. Pero la diferencia es que estos se presentan como el papel Canson, el papel el papel secante, blanco, impoluto, que era el que venía a barrer con todas estas viejas prácticas, ¿no? Digo, Claro. con los del Estado, que era lo Y peor. además, son un partido que son muy jóvenes. No debe tener un año de conformado Fue legalmente. rapidito que aprendieron las prácticas viejas. Y además, De la imagínate casta. lo que vendrá Sí. de acá en adelante. Si de entrada ya estás aplicando esta Sí. maniobra, no me quiero imaginar Sí. después. Bueno, Si sos vamos concejal, a, o sí, sea. todavía bueno, vamos a darle vamos a esperar a ver que tengamos más elementos, ponele, ¿no? Capaz que
Esto solamente es una puja entre dos personas y no sé, digo. No sé si pero no vamos a poner en duda el buen nombre y honor de Jairo. Pero, raro. O sea, debería estar saliendo a defenderse. No dijo nada. Y a mostrar la papeleta, a mostrar pruebas de que no es mentira lo que están diciendo. Los compañeros de la redacción de Turno Mañana intentaron comunicarse con él. Sí, no. ¿Sabés cómo? A mí me llega a pasar una cosa, ¿sabés cómo salgo? Pero a todos lados salgo. Sí, bueno, pero... Me paro en Kirchner y San Martín con un megáfono en un banquito y ¿sabés cómo? Pero... ¿Qué? ¿Le puede mostrar algo? Bueno. A ver, Brian. Está bien, Sergio, pero... O sea, yo vos me pedí un médico, me pasó el currículum, yo no me voy a poner a fijarme de todo eso. Ahora, que te responda, te tiene que responder al partido. Acordate lo que te dije, tiene que poner... para lo que estamos trabajando, como todos, y eso es tu trabajo de cómo lo vas a hablar, y tiene que responder políticamente, o sea, vos le decís una cosa y te tiene que responder. Así de simple, si no vamos a seguir teniendo problemas. Así que todos estos quilombos son, o sea, vos lo pediste, hacete cargo de manejar a esta gente, dale. Que responda nomás y que trabaje bien porque, o sea, es tu responsabilidad. O sea, tu cabeza está en el trabajo que haga esta gente. ¿Te gustó? Sí, ¿qué es que responda? Igual es interesante saber qué es que responda. O sea, ¿qué responda a qué? Que responda por eso que a no. Los alto mando, a Jairo Guzmán, al laburo que tiene que hacer. Dentro del que responda, ¿qué implica? Porque, por ejemplo, vos decís que es un auditor médico, entonces supone que viene un abuelito que necesita una prótesis de cadera, de rodilla, ponele. De titanio, que sale en $2 millones. Viene con la papeleta médica que dice que don Zenón necesita la prótesis de la rodilla, por ejemplo, ¿no? Y viene con todos los papeles. Y entonces el que responda que realmente se fije si es algo que corresponde y avale, como dice el médico y todo, para el bienestar de don Zenón, que aportó toda su vida, digamos. O el que responda es decir, no, don Zenón, la verdad que usted no necesita la prótesis de rodilla. Le vamos a dar un mejoralito le vamos a dar. O, ay, don Zenón, usted sabe que firmó a la izquierda y tenía que firmar a la derecha. Y aparte lo hizo con azul y tenía que ser con negra y así, o sea. ¿Qué es que responda eso también? ¿Viste? Es como que... ¿Sí totalmente. o no? Feliz día a todos los municipales amigos, a Cacho y a todos los municipales conocidos, especialmente a los de Cloacas que me salvan cada 2x3 y a los de recolección que tienen toda la onda. No olvidemos dijo el Pela Quiroso. A mí nadie me saludó. Dese por saludada. Dese por saludada. Feliz día, Claudia. Gracias, chiquis, gracias. No, se nos pasó porque estábamos caliente como una papa. Estamos, sí, on fire. Sí, on fire. Fuego. Pero bueno, 19 añitos ya creo que cumplió. 18 años ya. 18, 19, algo así. Que tiene la Muni, yo la vez la semana. No, sí, 19. 19 años cumplí. La municipalidad tiene una capacidad de 19 años en la Muni, gracias. Yo le agradezco muchísimo a la municipalidad, en serio. Yo he aprendido muchísimo dentro de la municipalidad, he tratado también de devolverle la gentileza a la municipalidad sobre de todas las responsabilidades que me ha dado en muchas circunstancias y la verdad que le debo todo a la municipalidad. Amo. He encontrado excelentes amigos. He compartido con gente maravillosa, hay gente increíble, maravillosa de la municipalidad, así que bueno, saludo a todos mis compañeros. ¡Amo! Ahí va, amo, dijo. 14:31 minutos, vamos a, antes de ir a la pausa, escuchamos el pronóstico del tiempo. Nelly Buenchur, nuestra compañera. Sí. Karina anduvo por allá. A ver si va a llover, a ver si tenía razón mi mamá. A ver, pero si ya te dije que va a llover hoy. Sí, bueno, está bien. Bueno, pero quiero que me lo diga alguien certificado, ¿no? Bueno, alguien no tu vieja. No alguien que responda a las estructuras. Dale, a ver, escuchamos eso, después te vamos musical y ya venimos con la primera nota. Te voy a estar mirando el currículum, a ver si sabés o no sabés. ¿A tu vieja tampoco? No, digo a vos. No, mi vieja, ya está, responde. Responde, lo van tomando, claro, derecho, no hay duda ahí. Sí. No hay duda. No, hay. Y ahí pone el Diego. Nepotismo. Sí, nepotismo puro. No, pero sí le vamos a sacar el Diego a mi mamá. ¿No? Sí, que no. Y claro. ¿Serías capaz, Claudia? No. No sé. Pobre mi mamá. Pero bueno, a ver, escuchemos a Nelly Buenchur. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este mediodía que nos encuentra en la oficina del Servicio Meteorológico Nacional con Nelly Buenchur. Nelly, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Gracias. Qué lindo mediodía que tenemos hoy, Sí, está bonito, sí.
Bueno, hoy viernes va a ser un lindo día, lo que sí vamos a tener el viento acompañándonos a la tarde, pero viento moderado, por ahí la ráfaga máxima puede llegar en algún momento a 70 kilómetros en la hora, pero nada más, vamos a tener poca nubosidad el día de hoy, así que la verdad que va a estar lindo. Ya estamos en la máxima que estaba estimada en 15 grados, así que probablemente vamos a llegar a la máxima que era para mañana de 17, así que hoy estaremos ahí 17, podemos tocar 18 si no se aumenta mucho el viento. Okay. Y mañana también con valores entre 17 y 18. Mañana menos viento. Durante el día va a estar lindo. El problema es que estamos con mucha inestabilidad y probablemente vamos a terminar mañana sábado con algunas lluvias. Hoy también, ¿sí? Okay. Viste que aparecen esos nubarrones cuando están lindos. Sí. Empieza a acercarlos, se empiezan a formar esos que tienen un nombre, que son cúmulos. No cúmulos nimbos, no es peligroso. Hay cúmulos de todo tipo, hay torres cúmulos potentes y los cúmulos, digamos, los Charlie Bravo, los cúmulos nimbus, como le decimos nosotros, esos son los más peligrosos, pero no. De eso, por lo menos el día de hoy no. Pero mañana, sábado a la noche, hay probabilidad de que se formen esos cumulitos, los más peligrosos. ¿Sí? Que son los que generalmente dan algún relámpago, algún trueno. Yo lo había pronosticado por el fin de semana pasado y no se dio para nuestra ciudad, pero en la zona, por ejemplo, de Calafate, perdón, de Piedrabuena también, tengo unos contactos que me dijeron que, acá está, vieron, cuando nevaba nosotros acá, bueno, ellos tenían con truenos y relámpagos. Mirá vos, nosotros ahora, mañana a la noche, estamos nuevamente con una probabilidad de que los chaparrones esos que se den, o sea, la lluvia, sea en forma de chaparrones, y tanto en la zona del Calafate, Turbio, todo lo que es la zona sur, hasta la zona de Piedrabuena, Puerto Santa Cruz también, toda esa zona, terminaríamos el sábado con algunos chaparrones, algunas lluvias un poco intensas, que va a llover un par de horas, pero va a llover un montón, y después amanece el domingo despejado. ¿Sí? Así que esa es la característica de las nubes y digamos, relacionadas con el calor y todo en esta época del año, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa centro, norte? Bueno, el centro está muy parecido a nosotros y norte, norte está con buenas condiciones. Sí, muy poca nubosidad, pero más ventoso. Sí, ellos van a tener más persistente el viento, porque nosotros, por ejemplo, mañana no vamos a tener viento. Ellos lo van a tener persistente todo el fin de semana, sobre todo durante las tardes, ¿sí? Pero este fin de semana no hay ningún tipo de alerta para ningún sector de nuestra provincia. Todo verde, tanto viernes, sábado, domingo. Que no es poco. Entonces, el viento que se va a dar va a ser viento moderado, por ahí con alguna ráfaga, normal. Nada que tengamos que tener una precaución o que se vaya a escapar o disparar como a veces que pica para los 100 kilómetros, no, este fin de semana no. Viento siempre presente, entonces, hoy a la tarde para nosotros, algo el domingo, zona norte todo el fin de semana, pero, y nosotros manejándonos con la inestabilidad con el chaparroncito, ¿sí? O sea, cuando veamos la nube que se viene como la de dibujito, ¿viste? La nube negra en la cabeza, sí. Bueno, guardamos las cositas y al auto. Pero mientras tanto, durante el día va a estar lindo, sí. Se puede disfrutar. Sí, hoy y mañana, sí, porque esta inestabilidad tiende a darse después de las 6, 7 de la tarde, los 2 días, tanto hoy como mañana. Y el domingo, por ahí un poco antes. Así que, pero bueno, esa es la característica de este fin de semana. Para Río Gallegos, el día más lindo entre hoy, mañana y el domingo va a ser el sábado. Claro, mañana porque vamos a tener menos viento que hoy. Sí. ¿Y esto también va a ser en general para toda la provincia? Sí, bueno, zona cordillerana sin viento todo el fin de semana. Sí, ellos con la nubosidad esta variable que les va tirando hacia algo, pero sin viento, ellos no van a tener viento. Así que va a estar bastante agradable, digamos, el fin de semana. Va a estar lindo el fin de semana. Sí, en líneas generales y además hay que tener en cuenta que no hay alerta. Claro, y estos chaparrones no tienen la característica que no van a bajar las temperaturas, ¿viste? Que no es como el otro día que pasó un frente frío y bajó el polvo, estoy dando para hoy 17 y para mañana 17 con alguna lluviecita, pero el domingo por ahí bajó un poquito a 15, pero con temperaturas agradables. Bueno, no nos podemos quejar de este fin de semana que se nos viene, todo lo contrario. Bueno, a disfrutarlo, que lo pases lindo, Nelly. El lunes, Dios mediante, volvemos. Dale, el lunes nos volvemos a encontrar. Gracias a vos como siempre y gracias a ustedes que nos acompañan en cada transmisión de Nuevo Día. Creo que en algún momento me voy a despertar. Es viernes, pásalo con nosotros y el mejor rock argento, música y noticias.
Primavera 2024 con Temazos. $14:38. ¿Y la crema? No, ¿qué crema? No, casi se ponía cremita en las manos, perfume. Todo el día me pongo, no me pongo perfume, me pongo crema en las manos. Pero... Perfume, viste que ahí viene perfume así en crema. Sí, venía. No, yo no tengo. Eso yo digo. Sí, viene. Ah, bueno, no sé, digo, me está tratando de viejo. No, potencia, cuando vos usás, te compras el perfume con la crema y usás la crema y arriba el perfume, potencia mucho la duración. Ahí va. Tenemos primera entrevista de la tarde. Nada que ver. Va a pensar que estamos todos locos, Adriana. Esto fuera de contexto. Se llama así el programa. Sí, va a pensar que estamos todos locos. No estamos locos. Todavía. Bueno. Está del otro lado de la línea la diputada Adriana Nieto. Con ella vamos a charlar a propósito de la presentación de un proyecto de ley de mediación. Y usted estaba toda la semana, estuvo. Sí, me parece un tema sumamente interesante. ¿Te parecía interesante? Vimos que estaba Adriana en la Feria del Libro, en el stand de los colegas de U14, y le pedimos nota y dijo, sí, cómo no. Así que está del otro lado de la línea. Diputada Nieto, ¿cómo le va? Claudia y Beto la saludan. ¿Cómo está usted? Hola, Claudia, Beto, ¿cómo está? Así le dije, sí. Ahí va. Ay, bueno, ¿cómo andan? Bien. Muy bien. Bueno, de cremas y perfumes no les puedo decir nada. No sé. Pero pasa que justo me iba a agarrar mi crema, que yo todo el tiempo me pongo crema en las manos, y entonces me digo, estamos con streaming, digo yo, dijo, quedaba re mal. No, mejor no me pongo crema, por eso salimos hablando de pero esa es una costumbre re saludable, sí, buenísimo. Siempre hay que mimarse un poquito. Tal cual. Así que bueno, Adriana, súper interesante el tema del proyecto para la ley de mediación. Contanos un poco de qué se trata, si va a ser, si se va a implementar, la idea es implementarlo con un modelo que sea obligatorio, que digamos que sea un paso prejudicial obligatorio, o que sea opcional, a cargo de quién va a estar. Bueno, te cuento primero que somos de las pocas provincias que no cuentan con una ley de mediación. Solamente falta La Rioja y Santa Cruz. En todo el resto de las provincias hay una ley de mediación que cambia digamos la autoridad de aplicación, dónde está, en cuál de los poderes, ¿no? Pero en general hay una conciencia de mediar en todos los poderes del Estado, ¿no? Esta ley que en realidad innova en el sentido de que haya una solución que no es obligatoria, es voluntaria, no sería prejudicial o obligatoria como puede pasar, por ejemplo, en algunas cuestiones laborales donde vos tenés que sí o sí pasar por la sede administrativa, y si vos primero no hiciste ese paso procesal, no podés acceder a la justicia, ¿no? Esto es obligatorio. El ciclo, ¿no? En este caso no. En este caso es voluntario. Una de las características es la voluntariedad. Otra cosa muy importante también, que es la imparcialidad, porque si bien porque esta es la ley, el proyecto mío, ¿no? Sí. Que la autoridad de aplicación esté en el Ejecutivo, pero que se aplique en todos los organismos, no solamente del Estado, sino entes autárquicos, descentralizados y quizá también privados. El que lo quiera aplicar, lo puede aplicar, porque es un método autocompositivo, se llama. Sí. ¿Por qué autocompositivo? Porque en realidad son las partes las que se sientan a componer. Claro. ¿No? Y hay un mediador que sería un amigable componedor, digamos, un tercero, que es imparcial, no sería parte en el conflicto. Bien, ¿no? Sería un modelo tipo parecido al de Córdoba, que está, digamos, como delegado en centros comunitarios, incluso hasta municipales, ¿no? Claro, exactamente. Vos tenés un lugar que incluso te digo más.
Ni siquiera necesitas crear un lugar, un organismo. Hay mucha gente que está muy capacitada. Sí. En realidad, primero hay que capacitarlos con instrumentos, ¿no? Hace que hagan un curso, no son cursos largos los de mediadores. Uh-huh. Hay muchos abogados, pero hay administrativos que también lo pueden hacer, no necesariamente tienen que ser abogados, aunque la gran mayoría de mediadores son abogados. Claro. Esto no significa que el resto del personal, digamos, administrativo no pueda hacerlo. Claro. Sí. Igualmente el solo hecho de mediador, el solo hecho de ser abogado tampoco te convierte en mediador, sino que tenés que tener algo específico. No, exactamente, tenés que estar calificado para ser mediador. Uh-huh. Tenés que tener el curso, tenés que estar acreditado que sos mediador. No, el hecho de ser abogado, perfecto. Sí, es así. El hecho de que vos seas abogado, eso no te califica a ser mediador. Uh-huh. Por eso hay que hacer sí o sí ese curso para que te capacite, y con ese curso ahí vas a tener tu certificado que te acredite como mediador y poder intervenir en estos conflictos que, como te digo, son voluntarios, imparciales, son confidenciales. Ajá. O sea que esto es muy importante, porque tampoco es que vos digas, bueno, me voy a someter y bueno, va a ser de público y notorio. No, son confidenciales, va a tener el mismo nivel de objetividad y confidencialidad que si fueran judiciales. Claro. La única diferencia es que van a ser de solución rápida. Claro, y bueno, y que también las personas tienen que estar conscientes que si bien se someten voluntariamente a la mediación, lo que se resuelve en la obligación va a ser de cumplimiento obligatorio, y si no lo quieren cumplir, el otro puede reclamar ya en la justicia que lo cumpla. Tal cual, exactamente. Por eso te digo que es autocompositivo, porque es la voluntad de las dos partes. Bien. Esto es fundamentalísimo. Tiene que haber una voluntad, ninguno va obligado, uh-huh, ¿no? Tiene que haber una voluntad de las dos partes de someterse a la mediación, se llega a una resolución, esa resolución se homologa por la autoridad de aplicación, que depende del lugar en que sea, porque puede ser también en el Poder Judicial. Hoy ya tenemos mediación en el Poder Judicial, uh-huh, es más, está trabajando muy bien. Es cierto que son muy pocos los mediadores, porque son 3, y también tenemos en zona norte. Claro. Pero bueno, no dan abasto. Esto significaría descomprimir de una manera importante la temática judicial. Bien. ¿Qué temas se podrían llegar a tratar según su proyecto en estos centros de mediación? Todos los temas se pueden tratar. Ajá. Sí. Después necesitaríamos una reglamentación para que especifique, ¿no? Todos los temas se pueden tratar. Por ejemplo, en materia penal se podría mediar todo aquello que se puede llegar a alguna solución ya en materia procesal penal, uh-huh, no necesariamente judicial. Por ejemplo, aquellos casos en los que se puede arribar a una medida digamos de convenio, de convención entre las partes, también se podría mediar. Claro. Son delitos leves, digamos, claro, delitos menores. Relacionados a daños, puede ser. Por ejemplo, un daño, claro, por ejemplo, sí, puede ser, no sé, una lesión leve, por ejemplo. Claro. ¿No? Algo así. Obviamente que no se va a mediar en delitos graves. Claro. Sí. Aunque ya hay causas de mediación en otras provincias de homicidio, por ejemplo. Ah, mira. Sí, se ha llegado a mediar en los padres de una chica, han mediado porque se trataba de, seguramente ustedes se recordarán en Mendoza, si no me equivoco, fue que en una fiesta electrónica la chica murió. Ajá. En realidad tuvo un ataque, bueno, fue llevada al hospital y cuando llegó al hospital ella ya había fallecido en el camino. Uh-huh. Bueno, los padres sometieron a mediación esta situación porque ellos habían planteado, obviamente, juicio civil contra el boliche y penal. Claro. Así que ellos llegaron después a un acuerdo porque nada les va a devolver a su hija,
pero ellos llegaron a un acuerdo que mediando, ellos acordaron una indemnización y mediando el boliche que había recibido una distinción de parte del gobierno de la provincia, tenía que devolverla a esa distinción, Ajá. ¿no? Sí. Y a eso se llegó que parece que fuera, bueno, imposible, pero los padres vieron con buenos ojos esto. También depende de cada uno, porque por ahí puede ser una forma de calmar también y de tener paz un poquito. La cuestión judicial, viste, que muchas veces te altera y al final no soluciona nada. Bien. Porque una muerte no se va a devolver, desgraciadamente, ¿no? Claramente que no. Está. ¿La mediación tiene costo? Ah, bueno, qué buena pregunta. Uy, te voy a llamar, Claudia, para la reglamentación, me parece. Todavía en la ley, claro. Es que a mí me encanta el tema. Sí. Me encanta, Sí, me encanta como que herramienta la mediación. Es muy necesaria. Bueno, primero te comento lo otro. No está estipulado en la ley si es gratuita o si habría que pagar una tasa. Esto tendríamos que analizarlo y iría en una reglamentación. Claro. Posiblemente una tasa accesible, pero en el caso de que no se pudiera pagar, igualmente se podría hacer. Yo coincido que tendría que ser así, ¿no? Pero realmente estamos atravesando momentos de mucha conflictividad. Sí. En todos los niveles, ¿no? Mucha conflictividad. Y es un buen paso para empezar a pacificarnos. Claro. Es un buen paso para pacificar, sin necesidad de ir a la justicia, que puede llevar muchísimo tiempo y finalmente la gente se siente abrumada y no llega a lo que quiere y entonces te sentís frustrado y bueno, esto sería más rápido, más directo. Sí. Y bueno, ojalá que sí, que tenga su solución efectiva para todos. Bien. También otra de los planteos, usted que viene del Poder Judicial, ¿no? Que conoce bien de adentro todas las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema judicial, ¿no? También una de las propuestas o de las necesidades que dejó planteadas es que se debería crear, digamos, debería tener una pata política. La justicia debería crearse un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Claro, que en realidad sería del Ejecutivo, no de la Justicia. Sí. Claro, sería una pata político-judicial, político-técnica, político-jurídica, digamos, dentro del Ejecutivo. El Poder Judicial es un poder que tiene una burocracia muy particular, muy técnica, que si bien nosotros ya tenemos que recurrir al lenguaje claro y que muchas veces se dictan resoluciones y todo eso, todavía no se llega a acercar a la justicia a la gente. Parece que te habla un juez o te habla un abogado o te habla un defensor, un fiscal y pareciera otro idioma realmente. Entonces lo que hace falta es bajar un poco a tierra estos tecnicismos propios de la justicia, que ya tienen que empezar también a deconstruirse, y que esto sea un nexo entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Un nexo que plantee ese vínculo, ¿no? Que traduzca de alguna forma, que asista al Ejecutivo, a los ministros, no solamente en el vínculo con la justicia, sino también en la necesidad de ayornarse o modernizarse en legislaciones, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque tenemos, te doy un ejemplo, un Código Procesal Penal que ya necesita a gritos un cambio. Está pidiendo desesperadamente pasar del inquisitivo al acusatorio, que es esta cuestión, ¿ves? Ya pareciera otro idioma, pero es que ya se implementen los jurados populares, que el fiscal sea el que procura la instrucción de la causa. Sí, ya hay muchas provincias que han avanzado con los juicios por jurados. Y prácticamente en todas ya. Prácticamente en todas. Incluso ahora en la justicia federal empieza el año que viene ya a aplicarse. Esto, por ejemplo, tendría que estar
de la mano del Ministerio de Justicia. El Ministro de Justicia tendría que decir, che, acá estamos muy atrasados en materia procesal penal, tenemos que empezar a trabajar en la modernización. Esto sería lo ideal, ¿no? Claro. Y en todo aquello que tiene un vínculo con la vida jurídica de la gente. Por ejemplo, la mediación sería un tema que podría estar perfectamente involucrada, ¿no? Los registros, por ejemplo, los registros civil, registro de la propiedad, en lo que tenga que ver, por ejemplo, con cuestiones jurídicas, ¿no? Claro. Por darte una idea, no sé, representación en el Consejo de la Magistratura. No necesariamente tendría que ser el representante del Ejecutivo, pero sí podría ser el que asista al representante del Ejecutivo. Claro. O sea, hay mucho en las provincias que están modernizando sus carteras ministeriales, se cuenta con un Ministerio de Justicia. Adriana, ¿en qué instancia se encuentran los proyectos que presentaste? Al que hacías referencia recién y el anterior, el de mediación. Sí, ya entraron, ya tomaron estado parlamentario el jueves, en la sesión anterior, no el jueves pasado, sino la anterior que tuvimos sesión, ya tomaron estado parlamentario. Así que están prontos a trabajarse, pasa que ahora tenemos otras leyes que ya venían trabajándose en otras comisiones, así que posiblemente se demoren un poquito más en su tratamiento. Estaba trabajando en la ley FACU, claro, sí, en la ley de martilleros y del colegio de martilleros y de se me fue el nombre de los martilleros y corredores inmobiliarios. Pobre, eso viene desde el año pasado que vienen con... Sí, ya viene, sí, lo que pasa que yo la cambié a la ley y la amplié, porque era solamente de corredores inmobiliarios, ¿no? Lo que se había presentado. Y el corredor inmobiliario en realidad es una patita del corredor público, digamos, ¿no? Claro. Es una actividad que puede realizar el corredor público. Entonces, digo, si bien hay unas pocas facultades, universidades que están dictando el curso de corredor inmobiliario, la gran mayoría de universidades, la carrera es martillero y corredor público. Entonces vamos a sesgar, sería una ley muy sesgada para un grupito que puede o no ser numeroso, pero podríamos involucrar a todos en el mismo, ¿no? Sí. A mí me parece que eso es lo razonable. Así que bueno, empecé a trabajar en eso, en una ley nueva, que es de mi autoría. Bien, de los psicólogos sociales también. Claro, pero ellos sí, también fueron presentados por otra diputada. Sí. Bien. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho este tiempo. En otra oportunidad te venís hasta Sí, ojalá que pueda venir, así podemos charlar bien de todo. Sí. Bueno, sí, si nos organizamos un poquito de día, ahí yo me organizo y voy, por supuesto. Buenísimo. Y me pongo la cremita. Ahí va. Muchas gracias. Buenas tardes, buen fin de semana. No, por favor, un beso grande y feliz fin de semana. Chao, hasta luego. La diputada Adriana Nieto. Por primera vez en nuestro programa. Muy bien. Tanto cae la piedra, tanto va en la roca. Por primera vez como diputada, porque ella ha estado acá como miembro de... Cuando fue candidata. Cuando fue candidata y con el sindicato judicial. ¿Te acordás que vino junto con la actual secretaria general? Tal cual, pero como diputada, la primera vez que hablamos con ella. Así que bueno, genial. Aparte muy agradable, Adriana. A mí me encanta hablar con Adriana. No, cuando le meten onda así a la nota, ¿viste? Sí. No sé qué, que pink. No, son diputados, no son payasos, no son entrevistadores. Lo importante de la diputada es el contenido. Señora diputada. Ahí va. Esto fuera de contexto, atorado estás como... Me hiciste que me caiga mal la factura. Qué barbaridad. Tenemos audio a propósito de la búsqueda de una persona. No, vamos a ponernos serios, sí. Porque a propósito de la búsqueda de esta persona, lamentablemente la han encontrado fallecida en su propio domicilio. Fallecida en su domicilio. Es una señora de la localidad 46 años, creo que es de acá, pero yo la conozco porque ella creció en Puerto San Julián. Iban al mismo colegio que yo, y sí, por eso cuando lo vi me conmocioné porque la conozco de mi infancia, así que lamentable. Bueno, Karina estuvo.
Sí. El móvil de la radio siempre está, los ojos Hay de que la radio. aclarar que Cari estaba cuando todavía se estaba dilucidando quién era la persona. O sea, Así que claro, recién no hacia se el final del móvil ustedes se van a noticiar justamente de esto. Porque al principio ella no lo afirma, pero sí Luego después vale la cuando pena se igual. conoce la identidad, claro. Dale, escuchemos qué decía nuestra compañera. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a este contacto con el móvil. Ya pasaron alrededor de 12-13 minutos de las 13 horas. Estamos ubicados sobre calle Chile al 800. Estamos a unos metros del cruce de Chile y Colón. Hay cintas de peligro, no nos podemos acercar. Y lo que sí vemos a personal de criminalística con su indumentaria de rigor. Hay un vehículo del cuerpo médico forense. Y todo esto nos indica que hay una persona fallecida al interior de la vivienda, donde vemos gran presencia de personal de la policía de la provincia de Santa Cruz. Está todo cortado, hay un gran perímetro, motivo por el cual no nos podemos acercar. Y no tenemos mayor información al respecto. Vamos a intentar de alguna manera, allí no podemos estar cerca de este lugar, pero al menos de manera extraoficial, porque nadie quiere hablar, a ver si nos podemos tener algo más de información para comentarles a ustedes. ¿Acá? Ahora estamos 1:15 más o menos desde el mediodía que están con esto. Okay. Dale, gracias. Bueno, una vecina que está cerca pero que no quiere dar su testimonio, ni menos aún salir en pantalla, pero significativo lo que nos aporta, ¿no? Aproximadamente nos dicen que esta situación, aquí con la presencia policial y demás, comenzó hace aproximadamente 1 hora o tal vez un poco más. Indicaba a partir de más o menos el mediodía, de las 12. Reiteramos, estamos en la calle Chile al 800. Vamos a ampliar un poco la imagen. Estamos en Chile a unos metros del cruce con Colón. Está cortada justamente los que vienen por Chile desde la zona del cementerio y llegan a Colón, tienen que doblar a su derecha, no pueden seguir. Está actuando personal de criminalística, incluso al interior. Vamos a acercar un poco la imagen. Están con sus típicos trajes blancos adentro. También está el cuerpo médico forense con un vehículo correspondiente, lo que nos da claramente la idea que hay una persona fallecida al interior de este domicilio.
Ahí lo veíamos al vicegobernador de la provincia, pero entra en la casa de al lado. Bueno, estamos así haciendo algunas consultas a los vecinos, pero nadie quiere hablar, nadie se quiere acercar, ni siquiera off the record, solamente una vecina que fue la que nos dijo que no sabe quién habita ese lugar, no conoce, pero lo que sí nos confirmó es que al mediodía, hace algo más de una hora, comenzó este procedimiento en la casa que está ubicada sobre la calle Chile al 800. No sabemos de qué se trata el caso, sí, por el movimiento, por las personas que actúan, claramente se trata de una persona fallecida en el interior de ese domicilio, pero no tenemos más información al respecto. (13:20). Intenso operativo policial. Abría las puertas de la casa. Estamos a la espera también con otros colegas si podemos tener algo más de información. Con el operativo que se está llevando adelante. A la guarda también si llega alguna autoridad de la policía de la provincia de Santa Cruz. Reiteramos, estamos ubicados en diagonal. Nosotros estamos sobre la esquina de Colón y Chile, donde está cortado el tránsito, están cintas de peligro que nos imposibilitan el paso. Gracias, Brian. Era Karina Taverne en el lugar de los hechos, sin saber que era la persona que habían encontrado, era la persona que estaba siendo buscada desde el día de ayer. Esta mujer de 46 años. 46 años. 46 años. Eleonora. Que finalmente fue encontrada fallecida de su domicilio. Se está investigando las causas de el deceso de Eleonora, así que seguramente en el transcurso de la tarde habrá mayores novedades en www.eldiarionuevodía.com.ar. Mientras esperamos, Brian, a nuestros invitados. ¿Ya llegaron? Pausa, metemos una pausita musical y ya venimos. Suerte, que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará.
soy el fruto del hassle del oeste y no niego extrañar un poco el antes. Debo buscar la paz en quien no reste, quien no me reste, yeah. Me cansé, odio tantas preguntas. Cambié, pero no me disgusta. Sabía que iba a pasar desde los 12 y desde entonces al que ahora y hasta nunca. Me cansé, odio tantas preguntas. Cambié, pero no me disgusta. Sabía que iba a pasar desde los 12 y desde entonces al que ahora y hasta nunca. Mis manos y se levantan, mi hermano muestra cómo cambian. Aldana llorando mi show, abrazo que tocan el alma. Cuando no encontró el color, mi mente pintó como un arma. Vi perra, rata, alarma, pero hay un destino mejor. Y si quisiera una vida sana y económicamente buena, ser un rato de la mala, unos cuantos guachos por sapo. Los hicieron saltar cual rana, me caché de escuchar los cortes, los socorros y también las balas. Y si quisiera una vida sana y económicamente buena, ser un rato de la mala, unos cuantos guachos por sapo. Los hicieron saltar cual rana, me cansé de escuchar los cortes, los socorros y también las balas. Me cansé, odio tantas preguntas. Cambié, pero no me disgusta. Sabía que iba a pasar desde los 12 y desde entonces al que ahora y hasta nunca. Me cansé, odio tantas preguntas. Cambié, pero no me disgusta. Sabía que iba a pasar desde los 12 y desde entonces al que ahora y hasta nunca. Soy el fruto del hassle del oeste y no niego extrañar un poco el antes. Debo buscar la paz en quien no reste, quien no me reste, yeah. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades, a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Día ocupado? ¿Sin tiempo para cocinar? Roticería El Sazón tiene la solución perfecta para vos. Ubicados en el barrio Bicentenario, en calle 19 entre 48 y 50. Te ofrecemos una amplia variedad de platos irresistibles para satisfacer cualquier antojo, desde nuestro menú diario hasta especialidades como papas rellenas, empanadas, sándwiches y las mejores pizzas con masa casera que te transportará al sabor auténtico. ¿Querés hacer tu pedido? Es fácil y rápido. Escribinos por WhatsApp al 2966 61 2610 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Seguí a Roticería El Sazón NIF en Facebook e Instagram y descubrí nuestras novedades y promociones. Roticería El Sazón, tu aliado en la cocina.
¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81.
Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Gracias, Brian. 18 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE. Te voy a actualizar los datos del tiempo a esta hora de la tarde en la capital de la provincia. La actual 17 grados 2 décimas, la humedad 30%. Puso re lindo. Hermoso. Sí, se puso hermoso. 997 hectopascales la presión atmosférica, el viento del oeste a 20 kilómetros, la visibilidad buena, la máxima es la actual. 17 grados previstos para hoy, para lo que resta de la tarde, lluvias aisladas, por la noche chaparrones. Ahora sí, tenemos invitados en el piso porque hay una feria importante este fin de semana en el Atlético Boxing Club y nos encontramos, parece que se me fueron los nombres, estaba... Gala y Rocío. Gala y Rocío, sí, Gala y Rocío de Espacio Urbano están acá en la radio. Gracias por venir hasta la emisora. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muy contentas y muy agradecidas también por el espacio, tal cual. Cuando uno es emprendedor, todos estos espacios para difundir suman un montón. Bien, bueno, chicas, ustedes con Espacio Urbano vienen trabajando hace un montón de tiempo, ¿no? Sí, la verdad que hace 2 años existe Espacio Urbano. Empezamos en la calle Chile 136, en el círculo de suboficiales de la Fuerza Aérea, pero siempre como con el mismo sentido y el mismo fin. Impulsar emprendimientos, que es la parte importante y fuerte de nuestro espacio, y con el norte solidario que tenemos, que son todas las campañas mensuales que hacemos de colecta solidaria. Bien. Así que venimos hace 2 años ya trabajando. Bien, y ahora están preparando un evento que ya trasciende lo que venían haciendo, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. El MAF Festival Urbano, así se llama, que va a ser ahora el domingo 10 en el Boxing Club de 15:30 a 20 horas. De paso invito a toda la comunidad, están todos invitados porque va a haber un montón de cosas, un montón de propuestas gastronómicas, un paseo gastronómico para chicos, va a haber diferentes shows, desfile, nada, propuestas muy interesantes e innovadoras. Bien, hablábamos fuera del aire que ustedes la propuesta es no solamente una feria, sino que sea algo más trascendente, un festival. Justamente por eso se llama MAF Festival Urbano esta propuesta que va a ser en el Boxing, porque nosotros ya habíamos armado este producto llamado Festival Urbano, que era como salir de esto de, bueno, ser solo una feria. Bueno, nosotros queríamos como lograr ser más que una feria. Y es ahí donde empezamos como a intervenir nuevos espacios, cuando nos fuimos al tenis en agosto, en septiembre, empezamos a ir también a Río Dulce, que nos abrieron las puertas de un lugar maravilloso. Ahora en el boxing, que estamos felices porque es nuestro primer boxing, que ojalá sea el primero de muchos. Pero bueno, es un poco como la idea de abrir la puerta a artistas que tenemos, vamos a tener artistas en escena, tenemos a un DJ súper reconocido de la ciudad, Crazy Verdún, que va a estar haciendo un DJ set en vivo. Como decía Gala, la propuesta gastronómica es como, bueno, buscar esto de que la gente pasee y no sea solamente, bueno, no tengo plata, no compro, no. Vengan, conozcan a los emprendedores, el trabajo que hacemos y también, si pueden, colaboran con la colecta solidaria. Bien, ¿de qué se trata la colecta? Sí, estamos ayudando a lo que es una ONG y 2 merenderos. La ONG ellos primero y el merendero Rayitos de Sol y Manos de Ayuda. Ahora en noviembre lo que empezamos es con la propuesta de colecta navideña, ¿sí? Que estamos juntando budín, pan dulce, garrapiñada, todo lo que es para armar la canasta navideña y así poder darle a estas diferentes organizaciones. Bien, esto ya es algo que vienen realizando, ¿no? El año pasado también hicieron la colecta, ¿no? Tal cual, sí, venimos organizando desde el día 1 en Espacio Urbano, siempre el norte de Espacio Urbano fue la solidaridad. Y sí, el año pasado hicimos una colecta muy grande con una rifa solidaria, con un montón de comercios que nos ayudaron, amigos, a poder dar todo esto y la verdad que fue increíble. Fue increíble, sí, hicimos, no sé, sí, como 250 o 300 bolsas y cajas navideñas con los productos básicos para el momento del brindis. Bueno, fue como ese el objetivo y este año queremos por lo menos lograr lo mismo. Sabemos que la situación este año está un poco más difícil en todos los sentidos, por eso empezamos un mes antes, pero el argentino de por sí es recontra solidario. La comunidad acá en Gallegos lo demuestra todos los meses porque nosotras todos los meses juntamos para la merienda o alimentos para la ONG. Entonces lo vemos todo el tiempo y sabemos de que vamos a poder lograrlo. Recién hablaban que fueron cambiando de espacios.
¿no? Sí. Se vino el boxing, mucho tiempo de preparación previa. Sí, mucho. Estuvimos Me trabajando imagino que- varios meses hasta que se nos dio y dijimos, sí, es nuestro momento y nos tiramos a la pileta. Sí, ahora va a ser la primera edición en el boxing, muy grande, con muchos emprendedores y bueno, y diciembre también se ¿Y viene. qué se puede encontrar hablando de emprendedores? De ¿Con qué todo. nos vamos a encontrar? De todo, hay productores, Sí. hay artesanos, hay gente que emprende desde la reventa, como por ejemplo yo que tengo una marca de accesorios propia, Ujú. o Gala que tiene sus tazas. Encuentran de todo, cosas para chicos, hay tejidos, hay bazar, hay deco, hay indumentaria, hay de todo real. Va a ser un espacio hermoso. Estamos poniendo muchas garras, estamos con pocas horas de sueño y mucho laburo encima, la verdad. Así que nada, creo que es un planazo para el domingo, para la familia, para que pasen a vernos al boxing. Bien. Este formato de comercios, de showroom, es como que se empezaron hace un montón de años, pero se asentaron ya, ¿no? Es como una nueva dinámica de compra. Sí, yo creo que tanto los showrooms como las ferias de emprendedores, estos espacios que se crean que son itinerantes, o al menos el nuestro es itinerante, que vamos interviniendo en nuevos espacios y tal, es justamente porque uno también se tiene que ir adaptando a la realidad que uno atraviesa. El emprendedor tal vez hace unos años atrás era un poco más viable poner un local y tener tu propio local comercial. Hoy lo vemos que hay muchísimos locales vacíos, que tener un local, un espacio propio se pone muy cuesta arriba. Entonces creo que está bueno también la propuesta esta de tener un showroom por ahí de 2-3 marcas, que hay showroom que son multimarcas, o estas ferias de emprendedoras como la nuestra, en la que uno le brinda el espacio e impulsa los emprendimientos. Nosotros somos emprendedoras antes que organizadoras. Entonces, como que bueno, también vimos esa parte de que faltaban estos espacios que nos permitan crecer con el emprendimiento. Tal vez crecer, y en algún momento nos ha pasado con varias marcas como Demer o Sweet Plata, que empezaron feriando con nosotras y hoy tienen un local, un showroom, y es hermoso ver eso. Bien. Bueno. ¿Se puede ir con los perritos? Sí, ¿Sacás somos a pensar? friendly. Sí, totalmente. La idea es que vaya toda la familia a visitarnos, por eso mismo las mascotas también son parte de nuestra familia. Así que sí, están todos invitados con sus perritos. Y aparte nos encanta porque siempre les sacamos fotos y preguntamos cuál es el nombre. Y van con ropita, ¿no? Es muy lindo. Podríamos llevar a nuestros felices. A nuestros gatos, Sí, se los soltamos también, ahí. también. ¿Son un grupo ya cerrado o es un grupo que todo el tiempo va creciendo, Va mutando, se agrega mutando? gentes. Tal cual, sí, mira, hay gente que está desde el día 1 acompañándonos y apoyándonos, son un montón, pero siempre hay gente nueva consultando cómo es el espacio, y bueno, voy a probar, que tiene miedo, y nosotros siempre los invitamos, le decimos, sí, venite, sumate, trae tarjetitas, todo, ponelo bien lindo, porque hay veces que lo que nos pasa, que la gente capaz que ese día no te compra, pero ya se llevó una tarjetita, Claro. entonces te quedó el contacto y después te compran. Nada, es una comunidad que va creciendo día a día y más ahora con un lugar mucho más grande, que esa era la idea nuestra, porque en Chile crecimos ahí, nació ahí en realidad, pero es un lugar muy chiquitito y que nunca le podíamos dar espacio a todos los emprendedores y siempre se quedaban más del 50% afuera. Y en cambio ahora con estas nuevas propuestas, estos nuevos lugares, cada vez fue aumentando y creciendo la comunidad de espacio urbano. ¿A qué hora arranca la feria? A las Formalmente. 15:30. Empieza a las 15:30, es hasta las 20 horas. Vamos a tener, como les habíamos dicho, DJ set en vivo. Un poco el line-up por ahí lo van a poder ver mañana en nuestras redes sociales, pero a partir de las 4:30 ya van a ver artistas en escena. A las 6 de la tarde tenemos previsto un fashion show a cargo de Review Models de Valesca, que hace poco ella hizo su desfile en Casa España, y nosotras como que, bueno, la vemos que también es emprendedora, Sí. es algo nuevo, es una linda iniciativa y estamos trabajando en conjunto, así que estamos Genial. súper contentas. Va a haber un espacio para niños también por Ludoteca Kikis, que también son emprendedores los chicos y participan del espacio. Y esto como que acompaña un poco lo que decía Gala recién, de que Espacio Urbano está abierto para todos los que quieran emprender con nosotras. De hecho, a veces hay comercios que nos acompañan con un espacio. Nos ha acompañado la Farmacia de la Franco o el Palacio del Jamón y así. Entonces decimos, nosotras tenemos como esa propuesta también, de abrirle las puertas al que quiera emprender y participar de una feria como la nuestra.
Esa es un poco la idea. Sí, no es solamente para emprendedores que no tienen local y que capaz tienen sus cositas en un showroom o en su casa, sino que también para comercios que hay veces que necesitan una mano porque recién abrieron, necesitan darse a conocer, mostrar los productos, lo que tienen, entonces también siempre les abrimos las puertas a los comercios. Está bueno porque se diversifica. Sí, también. Totalmente. Muchísimo. Juli. Hay quienes como yo son llamados, convocados, invitados a los lugares por la panza. Sí, claro. ¿Qué podemos encontrar de gastronomía? Porque vi que hay mucha gastronomía. Mucha gastronomía interesante. Bueno, va a haber pastelería de todo tipo, van a haber cubanitos también, van a haber sándwich al paso, va a haber carne... Sí, también sanguchitos de carne tipo desmechada, licuados, waffles, salados, helados, lo que quieran, helados, pochoclo. La verdad que no quiero como nombrar a alguien porque se me va a olvidar de la mitad, pero hay un montón de propuestas. Van a encontrar a un montón de marcas gastronómicas que ya conocen y que se sumaron y nos encanta. Así que esa también es como, para nosotras es como una prueba de que, bueno, la gente también apuesta en estos espacios y que se puede trabajar en equipo, ¿viste? Que es como también una de las premisas que tenemos. Claro, sí, que no es una competencia, sino que algo de cooperación. Exacto, colaborativo, sí. Bien, buenísimo. Bueno, entonces 15:30 domingo, 15:30 en el boxing, entrada por Provincias Unidas. Sí, libre, gratuita, pueden traer su donación si quieren. Y sí, voy a mencionar porque Nobleza Obliga, tengo menciones para hacer, que vamos a tener al DJ y producer Crazy Verdún, con un DJ set a cargo del sonido y la iluminación, Brusa Seguros, que nos protege y nos acompaña en este evento, Odin Fotografía, captando todos los momentos y la esencia de nuestro evento, Review Models por Valesca, que va a estar a cargo del desfile de este fashion show que estamos armando con los emprendedores. Sí. Les prometemos que va a estar muy bueno, vengan a verlo porque va a estar buenísimo. Y Kikis Ludoteca con el espacio para niños. Genial. Buenísimo. Bueno, gracias por la visita, esperemos que no sea la última. No, gracias a ustedes. Cuando quieran, volvemos. Vieron que no nos cuesta hablar. Ahí va. Les contamos sobre las novedades de diciembre la próxima. Ahí está, Dale, buenísimo. Dale, genial. Pasaron por fuera de contexto de emprendimiento espacio urbano, sí, digo. Para el festival Más festival urbano. Gala y Rocío. No me acordaba dónde estaba el más. Ahí está. Más Festival Urbano. Gala y Rocío pasaron por fuera de contexto. Brian, tema musical, vendete algo y ya venimos. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, malamente. Mira, lo que toma, que malamente. Y yo, malamente. Se ha puesto la noche rara, salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana, que mejor no salía a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente, sí, malamente. Mira, lo que toma, que malamente. Y yo, malamente. Malamente. Aunque no esté bonita, la noche donde ve, voy a salir para la calle, la manita, los aros brillando, mi piel, los corales. Después déjame salir, me iluminen, me guarden y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente, sí, malamente. Mira, lo que toma, malamente. Y yo, malamente. Yo, malamente. Lo que toma, malamente. Y yo, malamente.
en la mente. Y yo, malamente. Malamente. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades, a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Día ocupado? ¿Sin tiempo para cocinar? Roticería El Sazón tiene la solución perfecta para vos. Ubicados en el barrio Bicentenario, en calle 19 entre 48 y 50. Te ofrecemos una amplia variedad de platos irresistibles para satisfacer cualquier antojo, desde nuestro menú diario hasta especialidades como papas rellenas, empanadas, sándwiches y las mejores pizzas con masa casera que te transportará al sabor auténtico. ¿Querés hacer tu pedido? Es fácil y rápido. Escribinos por WhatsApp al 2966 61 2610 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Seguí a Roticería El Sazón NIF en Facebook e Instagram y descubrí nuestras novedades y promociones. Roticería El Sazón, tu aliado en la cocina. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966 630537 o Alfredo Saucedo, 6966 514131. Soluciones completas para tu hogar. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado.
Supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Ese lugar, Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Que en algún momento me voy a despertar. Es viernes. Pásalo con nosotros y el mejor rock argento. Música y noticias. Primavera 2024 con Temazos.
Viernes de sección, segmento, ¿cómo lo llamamos? Columna. Segmento. El segmento Relajá. Sí. Le correspondía a nuestro productor Sandro Batmandías. El tipo está de vacaciones por Buenos Aires. Nos debe 2. Nos debe esta y la de él, la propia. Claro, sí. Así que la otra semana, cuando me toque a mí, le va a tocar a Sandro. Mentira, no le doy este espacio a nadie. A nadie. Vamos a arrancar con esta edición de Relajá del 8 de noviembre. Este domingo es el Día de la Tradición en Argentina. Ustedes saben por qué se festeja el Día de la Tradición. José Hernández, poeta, político, periodista y militar argentino, nació un 10 de noviembre de 1834 en Villa Ballester y falleció un 21 de octubre de 1886 en Belgrano, en Buenos Aires. Autor del Martín Fierro. Autor del Martín Fierro. Por eso se celebra el Día de la Tradición en Argentina. Para celebrar el Día de la Tradición, Tradiciones se llama nuestro relajá de hoy, el hilo va a ser Tradiciones, con intérpretes poco frecuentes en el ámbito del folclore. Vamos a escuchar folclore interpretado por gente desconocida. Por gente conocida. Casi todos rockeros, baladistas. Ah, mirá qué bueno. Así que busqué a mi libre albedrío lo que a mí me gusta. Está perfecto. Y vamos a arrancar. ¿Lo tenés al primero? Escuchate. Con Pedro Aznar. Famosa es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la bailan. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Y si la moza y la samba. Gracias, Brian. Si llega a ser tucumana, por Pedro Aznar, rockero que a mí me gusta mucho, pero que interpreta folclore excelentemente. Ustedes lo van a haber comprobado recién. Con esta versión tiene varios temas de folclore, muchos y muy lindos. Yo cantaba apasionadamente este tema un día que me acercaba a una casa de empanadas. Sí, me imagino. Y deseaba que llega a ser tucumana. Ahí va. Ahora vamos a escuchar otro tema muy conocido también. Lo deben haber escuchado en infinidad de voces de grupos folclóricos. Pero tenemos rockero, tenemos baladista cantando al unísono esta canción. No digas eso, tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Es mi destino. Camino. Sueño de vida. Soy peregrino. Sueño de vida, soy peregrino. Bueno, interpretaban Piedra y Camino Juan Carlos Baglietto y Jairo, señoras y señores, para ustedes. Mirá. Estaban como descolocados, sí, ¿no? Sí, ahí va. Ahora, rockeros si las hay. Le toca a una mujer ahora. A una rockera. Escuchen este temón. Para el gran Raúl Carnota. Es el grito santiagueño. En los ranchos nací, me llaman el bandero.
sueño. Algún mistor supo acunarme de changuito en mis sueños. Anti, Yupiay, va cantando mi caja y una copla sigue a la luna buscando la mañana. Es hermoso. De ninguna manera, Celeste Carballo. Ya tiré todas, Gabriela Pumer. Hilda Lizarazu. Hilda Lizarazu. Señoras y señores. Claro. Temor ¿Cómo no? interpretado por Hilda Lizarazu. Hilda Lizarazu, qué genia. ¿Viste qué linda Qué versión? inmortal Hilda Lizarazu, qué voz que tiene, la verdad. ¿Viste Es qué linda espectacular. versión? Siempre te sorprende, a mí me encanta Hilda Oye, Lizarazu. pero ¿cómo esta gente hace? Si son rockeras. Ay, pero me encanta, me encanta. Yo pienso que a veces hay gente que está como infravalorada y que a veces no le hemos prestado la atención debida. Hilda Lizarazu es una. Y hay una es una versión que ni genia. te cuento de rockeros cantando tango. Cantando tango, ¿no? Ni hablar. Te cuento de lo que hay para hacer hilos y para hacer. Qué lindo, es como darse un esas gusto cosas. cantar Sí. tango, me parece, ¿no? No, Para también, para ellos también debe Sí. ser hermoso. Bueno, vamos a escuchar ahora. A ver. No le he pegado ninguno hasta ahora. No, y esta que viene, Malísimo. otra dama. A ver. Otra dama. ¿La nombré antes? No. No, no la nombraste. Pero ella viene del palo del folclore. Allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campo de la rudita y monte adentro en Tolumba yo la he de encontrar. Linda su barra de parcada y la doña domina la chacarera. Abajito de un tala la vi por ser montaraza y unos tizones de leña mansa y la aroma va. La aroma tan con solo unos brazos de tala que supo cortar. Mi amigo Don Viva salgaje, invierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas. Dentro de los montes subió la luna y alumbrarla. Como en Qué el lindo venera. este segmento, qué lindo porque interactuamos con Brian, interactuamos entre nosotros. A esta no le pegaron ni a placer, no tiraron nombres tampoco. No, esta sí que Es te la la digo. hija de un gran folclorista fallecido ya, es Yamila Cafrune, cantando Campo Fuera. Y por último, este lo vamos a dejar completo porque es la más grande intérprete de folclore para mí que existió en Argentina, Mercedes Sosa junto a Diego Torres. Pero lo escuchamos todo y después ya saludamos, nos vamos, damos los burras y nos despedimos hasta el lunes. Dale. No sé para qué volviste. Si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabes. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. ¿Qué más me hace recordar? La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. No, hay una parte que me equivoqué. No, es impresionante. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste.
Ya ves que es mejor. Para mí fue una señal muy hermosa poder ser invitado por Mercedes y cantar con ella. Saber que al final de ese amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. ¿Cómo sale la voz tuya, Dieguito? Me da vergüenza, no puedo cantar. No. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Yo siempre digo que a los cantantes Dios los ayuda. Gracias, Brian. Esto era la previa de Cantora, el último disco de Mercedes Sosa. Ella cantó con un montón de intérpretes distintos y cantó con Diego Torres justamente Samba para olvidarte. Bueno, ese era el humilde homenaje de esta radio al Día de la Tradición. Samba para olvidar. Para olvidar. Esta canción la hizo Pedro Aznar. Tremenda, tremenda. Fue espectacular. Con piano, con guitarra, con lo que sea. Pedro Aznar, otro. ¿Viste? Bueno, Pedro Aznar fue el primero que escuchamos. Sí, bueno, Claro. Pedro Aznar, otro artista nacional infravalorado, ¿no? Ahí va. Espero que les haya gustado. Divididos, tiene Vientito de Tucumán, Sí. La Flor Azul, Sí. El Arriero, Guanuqueando. Tiene una gran recuperación de la música popular. Nuestro Siete Venas tiene folclore patagónico. Fito Páez también ha hecho folclore junto a Mercedes Pero Sosa me y tocó solo a mí, también. y como yo elegía. No, está bien, está perfecto. Y aparte son 5 nada más. Son 5, Nos quedamos tenés que medio elegir. cortos con Sí, 5. A mí me pero pasó, bueno. las que tuve que hacer siempre me quedé corto, tuve que Yo le seleccionar. metí como 3 bonus track la vez. Sí, la otra Es vez. un trucazo el bonus track ese. Está bien. Es buena esa. Es buena. 18º bonus track. Mi playlist, 42 temas. Sí, uno abajo sí, del otro. sí, sí, Bueno, todo. era lo que se me ocurrió a propósito del Día Muy de la bueno. Tradición del Sí, domingo. sí, sí. Era lindo hilo, pero buscándole la Qué lindo, vuelta, ¿no? qué lindo Para que es nuestro poner- folclore. Sí, Nuestro es lindo. folclore nacional es muy lindo. Yo voy a decir una cosa. Diga. Yo descubrí el folclore, o sea, me acerqué, no es que descubrí, sino que me acerqué al folclore gracias a Soledad. A mí, yo no le daba mucha bolilla al folclore, no era algo que me gustara. ¿Te acordás lo que era? Cuando revoleaba el poncho. Sí, explotó. La verdad, antes, un poquito antes, empezó en el 98, fue que... Sí, pero explotó en el 2000 con su primer Sí. CD cassette. Sí, yo tenía el cassette. Sí, sí, tum. Sí, Adonata estaba ahí, Adonata, ese, claro, Adonata fue el que la rompió y que revoleaba el poncho. Estuvo Ahí descubrí. entre mi selección anoche, pero después Sí, no, decidí pero ella- irme por otro lado. Sí, porque Estuvo- ella es muy folclore, ella ¿viste? ya es folclore, Claro. ¿no? Entonces yo Pero- quería buscar algún mix, algún rockero que interprete y Sí. bueno, llevó un tiempito de encontrar algún tema que a mí, Sí. digamos, había muchos, Claro. pero que yo hubiese querido, bueno, la selección estuvo Igual bien. me ha asombrado ahora en mi última etapa en prensa de la MUNI, que me ha tocado cubrir peñas, Sí. muchos eventos. Impresionante el talento en folclore que hay en nuestra ciudad, chicos. Es Sí. una cosa que no se puede. Yo lo escucho cantar y digo, esta gente que no atiende en tal negocio, Sí, claro, policía, Sí, yo, sí, esa sí. gente vive entre nosotros y es una cosa Y nosotros no sabemos que están acá. impresionante cómo tocan los instrumentos, cómo cantan. La verdad que hay mucho talento de folclore acá. Hay mucho talento de todo, Sí. pero fundamentalmente de folclore yo la verdad que me sorprendí. No, pero uno mejor que el otro, ¿eh? No hay uno que vos digas este más o menos, no. No, hay de Impresionante todo. y los bailarines que tenemos. Un montón también. Es una cosa increíble. Lo que pasa es que por ahí uno está a veces solamente en determinado círculo y no sale, ¿no? A otros. Claro. Y se conoce solamente en esos círculos el talento que hay. Y no tanto, yo lo descubrí por ir a cubrir los eventos, si no ni me enteraba tampoco. No sé por qué pasa eso, ¿no? Que no sé qué es. Pero la verdad que yo me asombré muchísimo. Ahí va. Bueno, espero que les haya gustado esto, que haya sido de su agrado. Nos vamos a reencontrar el lunes a partir de las 2 de la tarde. ¿A quién le toca la semana que viene? Salteamos uno, después sigue Juli sigue. Mirá qué Eh, rápido que pasó. Lo que pasa es que Sandro nos descompaginó todo. Sí, el Sandro relajar. nos descompaginó Era todo, Sandro hoy. claro. Después venía vos, no, después venía Sandro, vos.
Claro, Sandro y después yo. No, entonces sos vos la que sigue. No, porque ahora le toca a Juli. Le toca a Juli porque venía después que yo. Ah, no, tenés razón, a mí me Te toca a toca. vos, claro, a mí me toca. claro, Bueno, me Sandra no pongo. está, yo estoy reemplazando a Sandra. Me toca ponerme a trabajar, Ahí me va. tengo que poner a pensar. Y Tengo después uno lo más o toca menos. ahí ya Tengo la uno tiene, más ahí ya o la menos tiene. pensado. Ahí va. ¿Viste que es? Bueno, el próximo viernes, Claudia. Y aquí, ¿cuándo le toca a Brian? ¿Vos querés igual? Si hay mucha Si guita. querés, nosotros te dejamos, ¿eh? Te dejamos. Dejá nomás, dejá, pajarito. Bueno, nos estamos despidiendo de esta edición de día viernes. El lunes, después de las 2, con Fuera de Contexto nuevamente por la 100.9, pasó Adriana Nieto, hoy la diputada, hablando de los dos proyectos y en las emprendedoras de espacio urbano que este fin de semana van a copar el Boxing Club. Dana y Olga, me acordé, ¿no? Y Dana Gala y Rocío. Gala. ¿Por qué dije cualquiera? Dije. Dala y Olga. Le inventé Ahora cualquiera. está escuchando la radio la chica. Sí, ponele cualquiera, dije. Brian, dale la pastilla al tío. Dale la Brian, pastilla al dale la abuelo, Brian, dale la pastilla al abuelo. Estoy como ese GIF que mandó Claudia que le están haciendo Reanimación. Sí, cansadísima, pulmonar ahí. sí, cansadísima de tanto trabajar hoy. Me imagino cómo estará agotadísimo. Hoy a la noche tengo festejo, tengo asado. ¿Verdad que lleva, le duermas una siesta? No se pelee con nadie, por favor. No voy a pelear con Asado, nadie. ¿Por le qué? pido. No, ¿por qué Mantenga voy a su pelear con buen nombre, alguien? no fuera de todo quilombo, Claudia. Saque poco el cuero. Sí. Usted sabe, No, estos lugares- es más, me voy a ir en taxi. Ah, mita. Me voy en taxi porque pienso. ¿Viste Te que va a siempre exceder en Fanta hoy. No, voy a tomar agua doble pH. Viste que yo. Fanta. Claro. Dos dosis de Fanta y listo. Después vuelve como Claro. quiera a tu casa. Viste que siempre soy conductora designada yo. Sí, claro. Bueno, en esta oportunidad me voy a designar. Ahí va. Así que Ahí voy va. a ir en taxi y voy a tomar hoy. Y va a volver ahí en una Y porque si no, patita viste, seca. escuchame, siempre me pasa lo mismo a mí. No puedes tomar nada. No puedo tomar nada. Aparte yo soy muy responsable. Yo ni una gota, jamás en la vida, ni una gota y conducir, jamás, nunca. Hoy no, hoy va a dejar la responsabilidad. Hoy voy a dejar la responsabilidad, sí. Está muy bien. Festeje su Tal cual. 19 Porque años. La peligrosa te agarró, che. La No, tengo, no, la no. peligrosa. No, Como pero niño, claro, porque me gusta. siempre me toca estar manejando. Esa que es requija, o sea, pero siempre me toca decir conductora Está designada. quejosa hoy. No, ustedes son testigos. Ustedes son testigos. Claudia. Siempre me toca la conductora designada. Damos fe de eso. Cuando empezás, vamos. Así viejo, yo ya no. está. Sí, me toca. Vamos, ¿Qué tomo? viejo. ¿El paso de los toros? ¿O no, chicos? Agua tomo. Igual el otro día sí tomaste alcohol, lo voy a decir. Ah, porque comí el postre. Sí. El postre de vainilla mojada con Fernet que hizo la Galle. Criminal estaba. Mirá si me daba la alcoholemia por el postre de la Galle. Me muero. Te daba, olvídate. Sería Tenía el colmo. 650 de alcohol en sangre, por No lo sé, menos. pero sería el colmo eso, porque imagínate, yo que siempre me quedo sin tomar para que no tener problema, imagínate me llega a dar Pero alcoholemia es por el postre. vainillita, no es Me que- muero. Sería el ¿Cuántas porciones colmo. se clavó de postre? 4. No, Le agarró el cero. no, comí Dos. dos comí. Dos, ¿viste? Comí una, pero después Estaba rica. como insistieron tanto, yo dije, bueno, yo no quiero quedarme con la Galle. Entonces, Venga, matanga, dijiste. y como no sé quién dijo, bueno, yo quiero, no sé quién fue que dijo, bueno, yo quiero un pedacito Sí. más. Sí, Y bueno, estaba para dije comerse yo. uno más, una Nica porción me más de parece que postre, fue. Claro, Y dije, bueno, dale. siempre sediento. Cuidado con el municipal, cuídemelo, Nica. No quiero que ande haciendo espectáculo por arriba de las mesas y esas cosas. Sí, Nica Por siempre favor. da espectáculo igual, Siempre. así que sí, pero ya estamos acostumbrados. Pierde ya la no- vergüenza. No, se ya ríe. no me la- nunca tuvo vergüenza. Sobrio o entonado, nunca tuvo vergüenza, Nica. Así que eso, yo tengo imágenes exclusivas, No, tengo yo. imagen No me vívida. hagan hablar. No me Imagen hagan vívida hablar. de Nica, pobre Sí, Nica. sí, Un sí. saludo para él, para Claudio, para Lobito, que también laboran en la municipalidad de Río Gallegos. Sí. Así que bueno, un saludo para todos los municipales. Siempre trabajando, nunca ñoquis. Ahí va, nunca un mate. No, Nunca mate jamás, siempre. siempre. Pero nunca ñoquis, eso Sí, es a verdad. buena honra. El Ahí día va. que nos jubilemos, nos vamos a jubilar Merecidamente. merecidamente. Ahí va. Quédense en sintonía, la radio a las 7 viene a toda velocidad, luego frecuencia sanadora. El pajarito va a estar en frecuencia sanadora, Rodrigo Poloni con los chicos, la gente a toda velocidad. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes con más Fuera de Contexto. Buen fin de semana. Chau, chau. Chau.
Los grandes clásicos del rock argentino en esta primavera 2024. La música te activa. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. My sweet Lord, my Lord, my Lord. I really want to see you, really want to be with you, really want to see you, Lord, but it takes so long, my Lord. My sweet Lord, my Lord, my Lord. I really want to know you, really want to go with you, really want to show you love, but it won't take long. My sweet Lord, my Lord,
my sweet Lord. Really want to see you. Really want to see you. Really want to see you, Lord. Really want to see you, Lord. It takes so long, my sweet Lord. My Lord. My Lord. I really want to know you. I really want to go with you. I really want to show you love. It won't take long, my sweet Lord. My Lord. My sweet Lord. I really want to see you. I really want to be with you. I really want to see you. It takes so long. Sweet Lord. Sweet Lord. Please let us show. Sweet Lord. Sweet Lord. Rock and Frío, en tus ganas de música.
on the mic, my man. The USA, they call me out again when I'm MCA. I'm like a legend to a lamb, alive to a limit. A super dead man with all the five women.